trabajar. Como le dije, el... Profe, Dime. ¿de qué trataba el texto anterior? El O texto, sea, la guía. la guía, acuérdate que el primer texto era del Salmón y el segundo texto era de la guerra de Europa, de la Primera Guerra Mundial. Ah, ya. Ya, ¿Ya? perfecto. Gracias. ¿Bueno? Mira, aquí está, que me quedó de la clase anterior, que se la hice al otro curso. ¿Ya? Esa guía la que estaba ahí. ¿Ya? Esta es la cuarta, chiquillos. Cuarta estrategia de esta habilidad, que es la de elaborar interpretación. Esta, por ejemplo, todas estas preguntas, si ustedes las tuvieran en una prueba, tenían el puntaje máximo. Es decir, si fuera de 1, 2, 3, este tipo de preguntas tienen el valor de 3, ¿ya? Siempre porque son mucho más importantes y requiere, ¿no es cierto?, un trabajo más reflexivo, intelectual, de comprensión. Espérate, déjame sacar esto. De comprensión que tienen que ustedes trabajar. Entonces, ¿de qué se trata esto, chiquillos? Es una técnica para interpretar la función de los elementos textuales, pero pueden ser no solamente elementos textuales, es decir, palabras, pueden ser elementos no textuales, pueden ser elementos paraverbales, es decir, imágenes, signos, formas de letras, etcétera. Todo lo que se marque en el texto y ustedes digan por qué está ahí eso, y no solamente en letras como en un libro. En un libro, para avanzar con la segunda. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, chiquillos, cuando nosotros vemos un texto? Sobre todo esto sucede en los textos informativos. Pero, por ejemplo, un libro de una novela. Una novela, ¿en qué se divide, chiquillo? ¿Cómo la dividen? ¿Cómo dividen una novela? Como algunas novelas vienen enteras, así, de la primera palabra hasta la última palabra, todo seguido. Pero hay algunas que tienen divisiones. ¿Y cómo se llaman esas divisiones? ¿Nunca leí una novela, chiquillo, que esté dividida en partes? No, profe. Es ¿No? como un cuento, ¿no? O Claro, sea, que se divide el principio, el claro. desarrollo Sí, claro, y el principio de final. desarrollo, pero eso es más bien interno, pero externamente, porque todos estos chiquillos tiene que ver con elementos que son externos, que nosotros los vemos, ya los vemos, pero nosotros inferimos cuál es la relación. Por ejemplo, ¿no han leído alguna, como la serie, está el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, algunos libros tienen parte 1, parte 2, parte 3, muchos están divididos de esa manera. Incluso algunos tienen título a cada capítulo. Le ponen título porque van a hablar de algún tema en especial, van a hablar de alguna parte de la historia, y en el otro capítulo van a hablar en otra cosa de la historia. Ustedes, varios de los libros que eligieron seguramente están divididos así. Entonces, cuando yo por ejemplo, cuando voy a leer un libro nuevo, siempre le echo una mirada en general. Miro la tapa, la portada, si es que lo tengo en físico, incluso cuando lo tengo así en la pantalla, lo tengo virtual, miro hacia abajo. Miro hacia abajo si tiene capítulos, si tiene títulos los capítulos, si hay, algunos no le ponen ni parte ni capítulo, pero le ponen espacios grandes de separación. Espacio grande, y eso también te indica a ti una marca que también tienes que inferir por qué está esa separación, ¿ya? Entonces, para interpretar la función de los elementos textuales, el lector debe visualizar la relevancia o seriedad de la información, y para ello debe observar los datos y fuentes,
centro de investigación, publicación que le permitan demostrar lo que afirma. Nosotros siempre se acuerdan cuando revisamos un texto, yo le hago que antes de leerlo incluso, leemos el título y después leemos la parte de abajo para saber de dónde lo sacaron, que hay una fuente, si que nosotros quisiéramos revisarla, la podríamos ir a revisar, la podríamos googlear y sabríamos que está ahí. Eso también es muy importante, chiquillos, que ustedes vean eso, ¿ya? Vean eso, porque muchas de las preguntas tal vez pueden estar incluso allí, que miren la última parte del texto para fijarse de dónde lo sacaron, de qué habló, quién es, etc. En el paso 1, tienes que rastrear en el texto información objetiva, datos, porcentajes, nombres, centro de investigación, publicación, etc. Todo lo importante, por ejemplo, si hay números, si hay cuadros, si hay imágenes, todo eso tenemos que fijarnos y saber para qué están. En el paso 2, reconocer en el texto qué uso se le da a la información. A esa información, ¿por qué está puesta? Si es para relevar, si es para ponerla más bonita, si es para hablar de otro tema, si es para... ¿Cuál es eso? Nosotros no está dicho. No está ahí en el texto. Puse esta imagen para que ustedes entiendan mejor. No. En ninguna parte te lo ponen, ¿no es cierto? En ninguna parte te ponen eso, sino que solo ponen la imagen. Y usted tiene que determinar si esa imagen les ayuda o complementa la lectura que están haciendo. En el paso 2, reconocer en el texto qué uso se le da a esa información. Obviamente, lo mismo que dije. Y por último, concluye si el dato o recurso aporta validez. Obviamente, si sirvió o no sirvió ese recurso que se está haciendo. ¿Sirve o no sirve? Paso 4, busca en el texto recursos de cercanía, lee dichas pistas y evalúa. Concluye el efecto que persigue el autor. El emisor. Ustedes mismos, cuando ustedes marcan en el cuaderno, ¿no es cierto?, con los destacadores, muchas veces, o a veces con lápices de colores me lo han hecho, incluso alguien me escribió los textos del otro día, de eso del causa-efecto, problema-solución, lo escribió y lo pintó, ¿no es cierto? Y lo pintó para destacar, ¿no es cierto? Para destacar que eso indicaba el problema-solución, la causa-efecto o la comparación-contraste. Uno hace otras marcas que no solo escribir, algunos escriben nomás, pero otros son más preocupados y ponen en el título, lo subrayan, algunos lo subrayan. Otros cuando dicen que hay que marcar y poner con rojo las palabras, lo hacen así, lo hacen y ponen con rojo las palabras. Y eso tiene un sentido, no es porque sí. A algunos les gusta porque ya se ve también más llamativo, se ve más, ¿no es cierto?, más estético, pero también es porque tiene un sentido para la comprensión. Yo le he dicho que ustedes, muchos de ustedes, comprenden mucho mejor como si fuera una foto. Uno recuerda, son visuales. Entonces, esa capacidad que tienen de comprender visualmente les hace recordar luego si le hacen alguna pregunta o tienen que contarlo, etc. Ya, mira, aquí tenemos un ejemplo chiquitito que mejor lo vamos a ver en la guía, pero acá, a ver. Pero, ¿cuál es la síntesis de esto? Espérate, se me perdió. Este primero. El ejemplo, mira, por ejemplo, dice, el 50% de los jóvenes de octavo básico ha consumido drogas. Así lo comprobó el estudio de Senda, que indagó en 1000 escuelas del país acerca del uso de drogas en escolares de educación básica. Por ejemplo, aquí, chiquillos, nos habló de porcentajes, ¿ya? De porcentaje de cuántos jóvenes de octavo básico habían tenido contacto con la droga. Y después la institución que acogió esta edad. ¿Cuál fue la institución, chiquillo? ¿Cuál es la institución que hizo este estudio? ¿Cómo se llama? ¿Quién dijo que el 50% de los jóvenes de octavo básico había consumido droga? Senda. Eso, bien.
senda. Entonces ahí nosotros con eso también nos da cierta seguridad a que el dato que aquí tiene usted, el porcentaje, es fidedigno, que usted lo pudiera buscar en los estudios que ha hecho Senda. Esta es un organismo del Estado que se preocupa de la prevención del consumo de drogas y estupefacientes. Tiene un ministro, un viceministro, etcétera, que se preocupa de ello. Que indagó en 1000 escuelas del país acerca del uso de drogas en escolares de educación básica. ¿No es cierto? El objetivo era de los escolares. Saber cuál es el objetivo, nosotros pudimos ver ese datito que está a la vista uno inmediatamente, como son solo letras, se da cuenta que aquí hay un dato. Esto casi nunca te lo van a poner con palabras, te lo van a poner con números, y si te lo ponen con números es que quiere que tú te fijes en eso, que te fijas que este es un porcentaje muy alto para jóvenes que tienen de octavo básico, porque ¿qué edad tienen los jóvenes de octavo básico, chiquillos? ¿Cuántos años tienen los niños de octavo en general? Como 14, 15. 14, 13, puede haber alguno de 12, puede haber alguno de 15. Son muy jóvenes, po. Y bueno, si viéramos personajes que más antes comienza con este tema, más difícil después salir, y más probable que después continúe tanto en la adolescencia más, ¿no es cierto?, un poquito mayor, es muy difícil. Entonces por eso hacen tantos estudios hoy día desde sexto, quinto básico, ya le están hablando de este tema de las drogas para prevenir su uso, para que puedan desarrollarse. Y todo el tiempo salen estudios, pero el tema es cómo se soluciona. Ya, entonces, chiquillos, aquí estamos viendo datos más que la síntesis de esta interpretación de los elementos que están ahí. El autor apela a diferentes recursos textuales para dar validez a sus enunciados y afirmaciones. Eso, chiquillo, cuando ustedes, por ejemplo, ahora van a hacerme una presentación del libro que van a elegir, y ustedes van a destacarme, van a buscar en ciertos lugares, por ejemplo, datos de la biografía, sería muy importante que ustedes me pusieran de qué lugar sacaron la biografía, si la sacaron de Wikipedia o si la sacaron de otra página, para saber la validez que tienen esos datos que me están dando. Además, después me van a poner fotografías, porque es un requisito que tiene el trabajo. Van a poner, tal vez van a poner, por ejemplo, van a hablar de los personajes, y eso lo van a poner con rojo, o lo van a poner con otra letra. Y eso en general son recursos que usa el autor del texto, de lo que se vamos a presentar, para llamar la atención y para que sea, ¿no es cierto?, sea cercano y llegue a los auditores o lectores. Reconocer, y el lector tiene que reconocer el aporte de esos recursos y establecer hipótesis sobre lo que persigue el autor. Al utilizarlos, refuerza aún más tu capacidad de inferir globalmente la intencionalidad de la información. Ustedes ahí yo siempre le hago notar cuando tiene una fotografía el texto, por ejemplo, en el texto que vimos la clase pasada sobre la guerra. Europa inicia, ¿no es cierto?, su camino a la guerra, que veíamos ahí, y yo le mostraba la fotografía, y ustedes mismos me pudieron decir que esa se refería a una guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, por ¿no es cierto?, la mascarilla que tenían, los tipos de armas, etcétera. Pudieron complementar mucho más lo que había en el texto solo con la imagen que estaba ahí. Entonces, en ese caso, la fotografía que había de la Primera Guerra Mundial complementaba ¿no es cierto?, el texto que nos hablaba de las causas, ¿no es cierto?, y el efecto que había sido la guerra. ¿Cuáles eran las causas? ¿Se acuerdan que habíamos determinado que era causa-efecto? Y cuáles eran, ¿no es cierto?,
esas causas que provocaron finalmente el estallido continental. Y la foto ayuda, po. Y yo cuando cuando el texto no ha traído imagen, he tratado de buscar alguna imagen. Por ejemplo, en el texto que viene ahora es un texto que no hablamos generalmente de ello. Tal vez para muchos de ustedes como raro, pero tenemos que tener la capacidad de poder comprenderlo, ¿no es cierto?, viendo ciertas marcas, ¿ya? Entonces, chiquillos, lo que vamos a ver hoy día y lo que vamos a desarrollar es cómo se arma un texto, cómo se arma, porque no solamente usted lo arma con un título y párrafos, sino que pone marcas, ¿ya? Pone marcas que muchas veces tienen una validez y muchas veces van a complementar. Pero usted eso que estoy diciendo yo ahora lo deduce, lo deduce. Aquí vamos a ver la guía. Entonces con el cuaderno, chiquillos, ¿ya? Tengan el cuaderno ahí para que puedan ir anotando. El primer texto es más complicado que el segundo, entonces pongan harta atención, creo yo, porque esto, a ver, con el título, ¿de qué creen? Pero miren aquí, las proyecciones cartográficas. ¿Cuál va a ser el tema de este texto, chiquillos? ¿De los mapas? De los mapas, muy bien. De los mapas. Entonces van a hablar de los mapas. Y eso, la fotografía aquí apoyó o no apoyó para poder saber de qué iban a hablar. Sí, apoyó. Apoyó porque alguno puede que no haya entendido la palabra cartográfica, pero tenemos aquí una fotografía que está con diferentes elementos y habla de la proyección azimutal, permite crear mapas muy útiles para la navegación, especialmente la aérea. Bueno, ¿qué significa esto, chiquillos? Que lo que pasa es que uno cree que existen los mapas físicos y el mapa mudo y eso nomás, pero existen muchas formas de hacer mapas, o principalmente tres. Ustedes saben que en los que son aviadores y más de alguno de ustedes a lo mejor tiene esa ilusión de pilotear un avión o un helicóptero, que esa es una carrera, ¿sabían ustedes que está en la Universidad de Santa María? Antes solamente esa carrera la daba la Fuerza Aérea, es decir, la Fuerza Aérea, pues así como los carabineros, la Fuerza Aérea, daba esa carrera de pilotear aviones y helicópteros. Pero hoy día la Universidad de Santa María tiene esa carrera donde usted puede ser no un aviador militar, sino un aviador civil y trabajar para esas compañías que son las normales, como Lanchile, Sky y las que aparecen ahí. Y a quien estudia tiene que saber hacer esos mapas. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuántos párrafos tiene este texto, chiquillos? A ver si alcanzan a mirar, a ver si alcanzan a mostrar ahí. Ahí. ¿Cuántos párrafos tendrá? 6. 6, sí, tiene 6. Y solo con mirarlo, chiquillos, así, solo con mirarlo, ¿qué elementos textuales o no textuales le llaman la atención a usted de inmediato que tiene este texto que quiere algo notar? ¿Qué cosas tiene? Que ayudan a la comprensión igual. La imagen. La imagen, muy bien. La imagen aquí va a ayudar y la imagen no está sola porque tiene un pie de imagen. Esto se llama pie de imagen, chiquillos, ¿ya? Que habla de esto, ¿no es cierto?, de cómo se da
la construcción de mapa en la parte aérea. ¿Y qué más tiene el texto ahora? Porque aquí tenemos el texto. ¿Qué otras marcas tiene el texto? El título. ¿Ah? El título. El título, muy bien. El título, porque hay textos que no tienen título. Pero este tiene título, ¿bien? ¿Qué otra cosa? Palabras subrayadas. Palabra subrayada, bien. ¿Y cuál otra? Más abajito. ¿Qué otra marca tiene así? Palabras más marcadas. Palabras marcadas, estas palabras en negrita. ¿Se fijan? Ahí te la están destacando, una forma de destacar las palabras en negrita, y también aquí nos da la cita de dónde sacaron, de la editorial Santillana de Bogotá, de Hipertextos. Santillana es española, pero lo sacaron de allí de Colombia. De Colombia. Entonces, ¿de qué habla esto? A ver si entendemos. Dice, las proyecciones cartográficas en el primer párrafo. Es difícil representar la superficie casi esférica de la Tierra sobre un plano sin distorsiones. Ustedes deben suponer, la Tierra es inmensa, entonces es muy difícil ponerla en papel, eso quiere decir, en ponerla en papel, y sin distorsiones. Por eso se utilizan distintas proyecciones cartográficas que intentan transferir la información del globo, ¿ya?, al plano con la menor deformación posible. El globo, ustedes saben que nosotros es un globo lo que tenemos como tierra, y la tratan de pasar al papel sin deformación. Existen múltiples proyecciones. El cartógrafo tiene que saber cuál de ellas elegir, dependiendo de la utilización posterior del mapa. Entonces, chiquillos, aquí ya tenemos una palabra clave marcada. ¿Qué otra podríamos marcar como clave? Mapa. Mapa, muy bien, porque con eso sabemos ¿no es cierto?, de qué está hablando, no hace cercano. Muy bien. ¿Cuál otra quisieran saber? ¿Cuál, chiquillo? ¿Alguien me iba a decir algo? Del mapa. ¿Quién es el cartógrafo, chiquillo? Profe, estaba respondiendo a la primera pregunta, es que me perdí, no es que esta cuestión se pega. Ya todavía no respondo ninguna pregunta, Joaquín. No. Ah, ya, Ya, gracias. estamos recién leyendo. ¿Qué hace el cartógrafo, chiquillo? ¿Quién es el cartógrafo? El que hace los mapas. El que hace los mapas, ¿ya? Ese es un oficio. Ese oficio lo tienen casi siempre los geógrafos, ¿no es cierto? Los que estudian geografía. Geografía también es una carrera universitaria, chiquillo. El segundo, entonces los cartógrafos tienen que usar mapas, pero ¿existe un solo tipo de mapa? Según lo que dice el texto. No existen muchos. Mucho, y dependiendo, ¿no es cierto?, dependiendo de lo que, para quién lo use, lo que se tiene que hacer. Entonces, según el tipo de deformación, las proyecciones pueden ser conformes, es decir, conformes pueden estar parecidas, eso significa conforme. Cuando no deforman los ángulos entre meridianos y paralelos, o lo que es lo mismo, mantienen la forma del objeto representado equivalentes, si mantienen constantes las relaciones de superficie y equidistantes cuando mantienen las relaciones de distancia. Eso es. ¿Alguien sabe lo que es meridiano y paralelo, chiquillo? Los ángulos meridiano y paralelo, ¿en qué se diferencian? ¿En qué se diferenciará un ángulo meridiano y otro paralelo?
Si no lo saben, chiquillos, meridiano, no sé si, a ver si lo vemos en el mapa, aquí en estos mapas, meridianos son estas líneas, así, como esas, las principales, las que son así curvas. ¿Las ven, jóvenes? Las que son curvas, las que están así horizontales, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Que son horizontales. Y los paralelos son las que van de arriba hacia abajo, ¿ya? Que se ven más claritas acá en el mapa. ¿Las alcanzan a distinguir, chiquillos? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, para que sepan eso, a lo mejor lo sabían, pero uno le hacían, en la media también de repente hacen hacer mapas. Hacen hacer mapas los que estudian geografía. Lo que pasa es que hacen mucha más historia que geografía. Pero cuando si alguno de ustedes les gusta harto la historia, después el próximo año va a poder especializarse en alguno de esos ramos y ahí te van a hacer mapas. ¿Ya? Mapas. Entonces hay muchos mapas y tienen que ser, lo que pasa que acá dice en el segundo, que tienen que ser lo más fidedigno posible a una escala que sea sumamente correcta, porque ahí tienen un pie de metro, ¿se fijan? Un pie de metro con qué hacen y un cilindro, como hacen la figura de la Tierra, y eso tiene que ser lo más fidedigno en cuanto a la distancia de aquí que debe ser equidistante. Estamos claros, en un segundo. Cuando mantienen las relaciones de distancia. Tiene que ser a escala, eso significa, a escala, porque no podríamos poner el porte de la Tierra en un papel. El porte de la Tierra no se puede poner en un papel, entonces lo tienen que hacer con medidas sumamente exactas y con mucho estudio, si allá son 20.000 kilómetros, ¿no es cierto? Acá lo ponen en 2 centímetros. De eso más o menos para que lo entendamos. En el tercero dice, según la superficie desarrollable que utilicen las proyecciones, se pueden clasificar en 3 grandes tipos. Entonces, ahora nosotros vemos que los tipos de proyecciones o los tipos de hacer mapas, ¿no es cierto?, de cómo hacemos los mapas, lo pusieron en 3 formas y por eso ahí están destacados. Hicieron uno que es cilíndrico, uno se llama cilíndrico, se obtiene al proyectar la superficie de la Tierra sobre un cilindro, secante o tangente a ello. Secante o tangente a ello. El mapa resultante presenta una red de paralelos y meridianos perpendiculares, así como paradito. Ahí les dejé una imagen, les voy a buscar una imagen que les puse para que lo entendamos cómo hacen el mapa. Hay otro que es cónica, no sé si me imaginan lo que es una forma cónica, que no es como una pirámide, por decirlo de alguna manera. Se obtienen al proyectar la superficie esférica sobre un cono tangente o secante a la esfera. Aquí tiene que ver mucha matemática, chiquillo, trigonometría. O esfera. Los meridianos son líneas rectas que parten del polo y los paralelos. Circunferencias concéntricas con el centro con el centro. Es cónico y ahí van marcando, ¿no es cierto?, los meridianos, ¿no es cierto?, y los paralelos. Pero sobre todo, ¿no es cierto?, dice, claro, los meridianos con los paralelos lo van marcando, pero a partir de un cono. Ahí les voy a mostrar para que se hagan una mejor idea. Y están los azimutales, se obtienen al proyectar la superficie esférica sobre un plano, azimutales, sobre un plano. Pueden ser polares, ecuatoriales y oblicuas. Es mucho trabajo en eso, chiquillos. Según el plano sea tangente al polo o un punto sobre el ecuador o a otro punto cualquiera entre el polo y el ecuador. Las deformaciones aumentan a medida que nos alejamos del punto de tangencia. En definitiva, chiquillos, sé que la información que está aquí es bastante específica porque nosotros no hablamos muy seguido de los mapas. Por lo tanto, debe ser muy, tanto para ustedes, para mí, no es muy cotidiano hablar sobre este tema, pero tenemos que tener la capacidad de saber más o menos de qué nos están hablando. ¿De qué nos están hablando, chiquillos? Si ustedes tuvieran decir, ¿de qué nos están hablando? Yo soy joven. De los tipos de
¿De qué nos habla? Lo mismo. De los tipos de mapas. De los tipos de mapas, por cómo lo hacen. Miren, y ahí de las 3 formas, ese acá, yo le dejé una, espérense, no me lo voy a compartir, lo subí, se me olvidó, pero lo hice anoche cuando le estaba preparando la clase, chiquillos. Compartir. Espérate, esto. Y esto. Acá. Así, es como, de esta manera es como hacen los mapas los cartógrafos y miren la especialidad que tienen ellos. Lo ponen, este es el cono, este es el último, el acitumar, algo así se llama, y el cilíndrico, ¿no es cierto? Estas son las 3 formas en que pueden construir, porque todo esto nosotros no lo vamos a poder poner igual a campo, jamás, pero tienen que hacer los cálculos exactos para poder ponerlo acá. Y son distintos los mapas que se necesita para un transporte aéreo, para un transporte naval, para un transporte terrestre. Entonces, cada uno, dependiendo de lo que vamos a usar, es como nosotros lo vamos a trabajar. Por ejemplo, el de las carreteras se usa esto, porque los marca todo de carretera. Pero el de la navegación aérea utilizan este. ¿Se fijan? Eso para que se hagan una idea de lo que, cómo se construyen los mapas. Es una carrera, como les dije, universitaria. Universitaria esta que hace. Pero nosotros podemos entender que hay 3 tipos de mapas, ¿no es cierto? Hay 3 tipos de mapas que se pueden hacer dependiendo, ¿no es cierto?, del uso. Y es cómo se funcionan, cómo ponen, ¿no es cierto?, el plano, cómo ponen el plano, cuál es la forma de donde empiezan a trabajar para construir las líneas de los paralelos y los meridianos. Ya, chiquilla, a ver. ¿Qué función crees que cumple la expresión subrayada en el primer párrafo? ¿Qué función cumple esta, chiquilla? Ahí ahora estamos con la primera pregunta. Para el Joaquín, a ver si está ahí. La primera pregunta. ¿Qué pasa, profesor? Mira, ¿por qué subrayaron acá esta expresión, proyecciones cartográficas? Porque van a ser... porque es como... Profe, es como lo mismo que está en el título, ¿no? Es como Sí. de que se